un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, como decíamos recién, el sistema frontal está haciendo que el gobierno, ¿no es cierto?, enfrente su primera emergencia, digamos. Todo se está poniendo en marcha y ya está funcionando. De hecho, el presidente Kast esta mañana en el diario de Cooperativa, entre otras cosas, está viajando al sur por tierra para no tener los problemas que tuvo el otro día este vuelo a Concepción. Y defendió todo el despliegue del Ejecutivo, pidió paciencia ante los masivos cortes de luz y también aseguró que los fondos de emergencia ya están disponibles para su uso por parte de los gobiernos regionales. Hay un 2% ahí que pueden hacer uso los gobiernos regionales. Siempre Chile poniéndose a prueba en estas circunstancias, ¿verdad? Pero todo esto con el telón de fondo de la aprobación de la mega reforma en la sala del Senado. Sobre lo que estamos viviendo, Ignacio Walker, y todo el paisaje general de Chile, ¿no? Con esta alerta, esta situación, y tenemos también noticias importantes en el tema político. Bueno, dos comentarios así. Buenos días y saludos sobre todo a los auditores en esta tragedia casi que estamos viviendo del sistema frontal, que es realmente bien impactante, todos los testimonios que escuchábamos en el noticiario de Cooperativa. Chile, a pesar de todo, frente a estos eventos de la naturaleza, catástrofes naturales, tiene recursos históricos, institucionales, estatales, económicos, mucha solidaridad. Y el país se ha podido preparar en estos días porque fue tan anunciado este sistema frontal que hubo una capacidad de anticipación. Así que esperamos que la situación, claro, ¿no es cierto?, vaya mejorando, y todo nuestro cariño y afecto a toda la gente que lo está pasando tan mal. Sobre el tema político, sí, Cecilia, que tú planteas, dos comentarios, uno político y uno económico. El comentario político es que este es un triunfo político para el gobierno del presidente Kast. Después de una inauguración muy zamarreada, con un cambio de gabinete en 60 días, inédito en 36 años, nada menos que en seguridad, ¿no es cierto?, en la vocería, aprobar el proyecto de reconstrucción económica, que es lo medular de lo que significa este gobierno desde el punto de vista ideológico, político, económico, su visión del crecimiento, sería un triunfo político para el gobierno del presidente Kast. Recordemos que el ministro Mario Marcel, en sus reflexiones finales, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior dijo que su gran frustración había sido el rechazo en el primer año del gobierno del presidente Boric del proyecto de reforma tributario, en que se rechazó la idea de legislar. Eso no había ocurrido en 30 años, ¿no? Y él mismo reconoce que fue una gran frustración. Bueno, aquí, en 5 meses, aprobar este tremendo megaproyecto, ley miscelánea, reconstrucción económica, o como queramos llamarlo, sería un triunfo político para el gobierno muy grande. Vamos a ver lo que ocurre en el tercer trámite. Claro. Entiendo que algunos artículos podrían ir a mixta. Así. Y finalmente, en lo económico, yo me quedo con el titular de La Tercera en el día de ayer. Aquí está Nicolás, Betina, que son economistas. Comillas: con mega reforma aprobada, a Hacienda le faltan unos 13.000 millones de dólares para 2017 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal. O sea, lo que esto garantiza, este proyecto, junto con algunos beneficios, por supuesto, es que seguiremos enfrentando una crítica situación de déficit fiscal y endeudamiento público. Ya vamos a ir desgranando, ¿no es cierto?, todos los detalles de lo que se ha aprobado. El presidente Kast, respecto a la mega reforma, esta mañana decía acá en el diario Cooperativa: esperamos que se pueda aprobar este martes, a más tardar, en la Cámara de Diputados.
para con eso ya poder tener la disponibilidad de los fondos de reconstrucción para la región del Biobío, Ñuble y también para la región de Valparaíso. Y también hay que si pensamos cómo se va a ir poniendo en marcha esta ley, los primeros, ¿no es cierto?, el crédito al empleo en exportaciones de servicios, el tema de las donaciones, la repatriación de capitales y así sucesivamente. Y por supuesto también la exención de contribuciones para los mayores de 65 años, que también sigue siendo uno de los temas polémicos. Bettina. Bueno, efectivamente, lo que planteaba Ignacio respecto del impacto fiscal de la reforma, la verdad que no es algo, no es una novedad. Es algo que desde el día 1 el gobierno planteó que había un desafío acá para efectos de dinamizar la economía, se iba a generar durante un par de años un mayor déficit fiscal, el cual en parte se podía paliar mediante reducciones, recortes, en la medida que eso no afecte el gasto social o programas necesarios, ¿no es cierto? Sino más bien ir cortando en aquellas áreas donde hay un mal gasto de los recursos. Entonces, el punto es, la situación alternativa sin reforma también planteaba un escenario fiscal complejo, con un déficit también creciente. Recordemos que el gobierno anterior, en las últimas semanas de entregar la posta, ¿no es cierto?, fue corrigiendo al alza sus proyecciones de déficit, y lo cual después también fue corregido y refrendado por la nueva autoridad diciendo que la información que manejaba el anterior gobierno pecaba de optimismo, ¿cierto? Entonces, el tema fiscal es un tema que está presente con reforma o sin reforma. Ahí uno podrá ver dónde pone sus fichas. A mí me parece que un escenario sin reforma, un escenario sin ocupar todos los instrumentos o la máxima capacidad de poder recuperar la capacidad de crecimiento, nos iba a dejar estancados, permanecer en un problema fiscal. En cambio, esta salida con reforma, que debiera reimpulsar el crecimiento económico en los próximos años, nos permite ir cerrando ese brecha. Bettina, tenemos que va y vuelve tu conexión. A veces se escucha más lejos. A ver, termina la idea. Ahí sí. Bueno, que junto con el titular efectivamente del desafío fiscal que enfrenta el gobierno los próximos años, también aparece la nota de cómo ciertos analistas económicos, en este caso un banco de inversión, JP Morgan, plantea que la aprobación de esta ley definitivamente podría mejorar de la economía chilena. Entonces, sin duda que los efectos de la reforma no van a ser en forma inmediata, sino es que en la medida que va avanzando el tiempo, la aprobación es una buena noticia, sobre todo, más allá que las medidas en concreto, sobre todo porque genera nuevamente certezas y cierra de alguna forma, a lo menos durante este gobierno, las discusiones tributarias que en los últimos 10 años hemos tenido cada 2 años reformas, que también genera mayor incertidumbre. Recordemos que falta, ¿no es cierto?, la aprobación en la Cámara de Diputados. Tal vez puede después lo que se está tratando, lo que está tratando el gobierno, ¿no es cierto?, lo que más desea es que no vaya a comisión mixta para que esto no demore. El ministro Quirós, una de las reacciones después de la votación, de la aprobación, ¿qué cambia con esta ley? Dijo así concretamente que una familia que hoy no tiene trabajo va a tener más posibilidad de tenerlo, una empresa que hoy no puede invertir va a poder hacerlo, una persona que perdió su casa en los incendios va a tener un marco legal que acelere su reconstrucción. Y eso es lo concreto, dijo el ministro Jorge Quirós. Ya hemos en varias oportunidades, ustedes han analizado cada uno de los detalles, ¿no es cierto?, de la reforma. Hubo algunos cambios al momento de la aprobación. Recordemos que se aprobó finalmente el tema del impuesto corporativo con la fórmula que habían acordado con 3 senadores del PPD. Nicolás Izaguirre. Bueno, aprovecho de saludar y mandar la solidaridad a todas las chilenas y chilenos que lo están pasando mal con este temporal. Este es un momento que yo deseo que al gobierno le vaya bien, por el bien de Chile, y estoy seguro que así será, porque lo he visto bastante, digamos, puestos en la calle a tratar de anticipar toda esta cuestión. O sea, hay momentos en que uno tiene que apoyar y hay momentos en que uno critica. Y paso inmediatamente a la crítica, no me demore mucho.
yo creo que el tema de la mega reforma no se va a contar entre los altos momentos de la historia de la República, porque francamente una reforma de una enorme trascendencia que fue hecha a mata a caballo. Tú dices, aquí hemos discutido varias veces, mira, yo te podría asegurar que con la comprensión que hay incluso dentro del sistema político, incluso dentro, digamos, de la gente que está opinando sobre estas cosas, de los alcances profundos de esta reforma, es bastante insuficiente, porque es una reforma muy compleja, llena de detalles, y la verdad las cosas es que, déjame simplemente decir algo al respecto, porque tú sabes que yo algunas de las cosas las encontraba positivas. Efectivamente, en un ánimo de buscar consenso, yo estaba de acuerdo con el tema de la rebaja del impuesto corporativo, y estaba de acuerdo, incluso una vez tú me dijiste, pero con compensaciones, o sea, ¿tú crees en el chorreo, Nicolás? No te dije eso. Te dije, no creo en el chorreo, pero creo que las rebajas impositivas que mueven la palanca del crecimiento son cuestiones que hay que mirar con interés, sin duda alguna. Pero el problema es que las que mueven la palanca del crecimiento en esta mega reforma son las mínimas. La enorme mayoría no mueven el crecimiento y significan, como están ya discutiendo, un déficit fiscal a futuro que vamos a tener que lidiar y que va a ser muy difícil. La parte más importante que no se discute y no se sabe es que y mira lo que te voy a decir, la rebaja de impuestos corporativos, incluso con la invariabilidad, que finalmente no fue aprobada por los senadores del PPD, ojo, no es solamente una invariabilidad que yo la podría entender para un inversionista que quiere meter una cantidad de plata y que quiere saber que los dividendos, va a saber exactamente qué dividendos va a poder repartir, sino que es una invariabilidad para los socios. Sí, esa es la parte grave, porque efectivamente en Chile nosotros teníamos un impuesto corporativo, mira, tendría que entrar en detalle, algo superior al promedio de la OCDE. Ya, bajémoslo, yo no tengo problema en que hubiéramos pactado que no puede subirse pagando un cierto fee. El problema es que esto congeló el impuesto de los socios, pues, a través de la carga global máxima, que se llama, está en el artículo, no me acuerdo, 18 del ley. O sea, tú no le puedes cambiar a los socios ni su global complementario, ni puedes apurar la repartición de dividendos como se hace en todos los países de la OCDE. O sea, hemos dejado toda la estructura de impuestos directos, que es la parte más importante de nuestro sistema tributario, congelada. Y eso es una cuestión gravísima, porque toda la evidencia empírica señala que al final lo que recoge o no recoge el socio no es lo que mueve la aguja de la inversión. Lo que mueve la aguja de la inversión es lo que paga la corporación, o sea, lo que se estaba bajando en primera instancia. Pero aquí de pasadita se inmovilizó completamente los impuestos personales, y que en Chile se recaudan 2% del PIB contra un 8% del PIB promedio de la OCDE. O sea, esta es una reforma realmente retardataria, realmente que congela la situación de los más afluentes. Yo la encuentro gravísima, y podría haberse llegado a una reforma consensuada y pro crecimiento. Pero bueno, así están las cosas. Una mayoría transitoria generó lo que generó. Ya veremos qué pasa en el futuro. A ver, Cristian Monkever, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, están todos los análisis, también hay un análisis político. ¿Qué sucedió finalmente? Se aprobó con un voto, como decía, bueno, si por un voto será un voto. También el presidente recordó, el presidente o el ministro, no recuerdo, que en el pasado el proyecto, cuando se aprobó la creación de la Corfo, también fue por un voto. Y poniendo ejemplos de ese tipo. Pero en general, Cristian Monkever, más desde el punto de vista político, lo que viene ahora, ¿cómo lo avisoras? Sí, muy buenos días. También me sumo a las palabras de todos y que resumió Nicolás respecto de quienes lo están pasando mal. Mucho ánimo. Y también me sumo a ver un gobierno muy activo, que bueno, y no solamente gobiernos nacionales, sino que locales y regionales, muy encima de los problemas, de la catástrofe y de las complicaciones de la familia. Eso habla bien del país y de las autoridades. Eso genera mayor confianza. Muy bien, y es necesario destacarlo. Evidentemente, Cecilia, yo de lo económico no voy a hablar, porque tenemos a Nicolás, un eximio. Y a Betina. Y también, por eso, y Betina, que saben mucho de esto, y por lo tanto no puedo hacer fe de todo lo que digan,
obviamente, pero porque la economía tiene mucho de muchos análisis y que van de la mano de la confianza, de lo que venga hacia adelante, de los factores externos que Nicolás nos recuerda permanentemente. Entonces, pero sí hay algunos aspectos políticos que es bueno señalar. Yo creo que positivo tener aprobada la reforma. Para cualquier gobierno es muy positivo tener aprobada la reforma a los 4 meses, eso de todas maneras. Segundo, otro aspecto que se señala es relativizar los votos por los cuales se aprobó. Evidentemente a mí me hubiera encantado que hubiesen 28, 29, 30. Nicolás, que es del PPD, se encarga de señalar que sin los votos del PPD se aprobó, pero yo le tengo que recordar que se aprobó la propuesta del PPD. Sí. Entonces, en invariabilidad tributaria, más allá que no tuvieran los votos, que los acorralaron. 3 senadores, no del PPD. Sí, pero 3 de 4, entonces es el PPD para el Senado. No, el 75% de los senadores PPD lo aprobaron. Entonces, no. Eso son discusiones medias semánticas, pero es como que yo quisiera dividir el RN de los senadores. Son una misma cosa. El PPD en el Senado propuso un planteamiento respecto a la invariabilidad tributaria y el 75% de sus senadores lo propuso. Después hubo enredos, malos entendidos, pero se aprobó. Y me parece muy bien que el ministro la haya mantenido, porque la tentación era alta. Bueno, vuelvo a la mía. No, él corrigió, reconoce que cometió un error, aumenta nuevamente el punto que se había bajado y se aprueba la propuesta, y me parece una decisión política afortunada, oportuna, porque además es una mejor propuesta. Es una mejor propuesta que surge del consenso y todos estaban de acuerdo y se aprobó eso. Entonces, yo creo que también es un punto destacable. Tercero, no relativizar las mayorías. O sea, Nicolás decía mayorías transitorias. Sí, todas las mayorías son transitorias, todas. Como la mayoría que aprobaba la reforma del segundo gobierno de Michelle Bachelet, reforma tributaria que hasta el día de hoy nos está penando, también fue transitoria. Y tuvo votos nuestros, y eso es bueno recordarlo. Digo nuestros del sector y de mi partido. Entonces, al final yo creo que lo que se viene por delante es poner en marcha la economía, es poner en marcha el país, entender que hay muchísimas dificultades y que la mayor demanda hoy día ciudadana, que es bien impresionante, más que la seguridad, es el crecimiento, el empleo. Entonces, es donde el gobierno tiene que poner su foco. Y yo creo que este proyecto ayudará más, ayudará menos, como algunos señalan. Bueno, eso está por verse. Evidentemente, es el puntapié inicial para iniciar esta etapa nueva y ir dejando la emergencia, Cecilia. Y eso también lo dejo planteado para análisis, porque un gobierno de emergencia no puede durar 4 años. Entonces, y agota la emergencia. Ahora estamos en emergencia, ¿no es cierto?, por las lluvias, está muy bien. Pero un gobierno de emergencia permanente no puede seguir en esto. Entonces, hay un ministro de Seguridad bien plantado con una propuesta que está empujando. Ok. Hay un ministro Quirós que con todas las dificultades del mundo logra sacar su proyecto y su reforma, y me parece muy bien y un éxito. Hay un proyecto en migración o un avance en migración que ya se está desplegando. Bueno, ir dejando atrás la emergencia y ir pasando a un proyecto, a un gobierno más de proyección, más político, más de planificación para los 3 años y medio que vienen. Yo creo que es sumamente importante, y ahí están las medidas para que se crezca más, haya más empleo, haya más actividad económica, en fin. Pero desde el punto de vista político, lo que se viene al gobierno, ¿no es cierto?, es la Cámara de Diputados. Y ahí vuelve a aparecer la importancia del Partido de la Gente. Se necesitan, creo, como 4 votos del Partido de la Gente para que se pueda aprobar en la Cámara de Diputados. Y el Partido de la Gente, ya el otro día acá en el primer café, Sandra Parisi fue la que por primera vez levanta la alerta y dice, a ver, perdón, pero lo que nos prometieron, este proyecto de ley de la baja de impuestos a los pañales, los medicamentos, todavía no la tenemos, queremos que le pongan urgencia. Después se habló con ellos y se trató de garantizar. Una vez más, el Partido de la Gente ahí jugando un rol político importante. ¿Cómo lo ves a eso, políticamente hablando? Astuto, hábil, Cecilia. Es evidente que no creo que... puede que estén los votos el martes, puede que estén, pero no va a ser así simple. O puede que estén en una comisión mixta, va a ser más complejo. Si pasa una comisión mixta, lógico, pasan algunos artículos que son los que se votaron distintos entre una sala y la otra, pero
pero están viviendo su momento y lo saben aprovechar. Y vuelvo a poner el argumento sobre la mesa. Ellos sí están jugando bien su partido, con todas las dificultades que tienen, porque por otro lado el CERVEL los quiere disolver, en fin, pero ahí están. Y juegan bien su partido y ponen los puntos sobre la mesa y ellos plantean que hay que conversar y que hay algunos aspectos que no han avanzado, como el acuerdo que llegaron en la Cámara de Diputados con este proyecto de ley específico que está presentado. En fin, ellos están haciendo la labor política que se requiere. No creo que sea un buzón que simplemente vote. Van a haber tratativas, negociaciones, lo más seguro, lo mejor se vota a favor, pero van a marcar un punto y vuelven a aparecer en la escena. Claro. Y los libertarios también. Pamela Giles nos recordó lo que es aparecer en escena, la habrán visto ustedes en el Senado. Un abanico de plumas. Claro, no, sí, sí, a mí, yo cuando era ministro bailó con una capa de plumas, que era distinto. Se aprobaron los retiros. Esto ahora es un poquito más recatado, un abanico de plumas. Como guruguru. Ya. Nicolás, yo no dije eso, Nicolás. Bueno, yo creo que estabas diciendo eso, y Cristian, no, yo dije una capa de pluma y un abanico. ¿No? Oigan, el cronograma el orden de la puesta en marcha de esta mega reforma. Primero, el crédito al empleo, pero en exportación de servicios solamente, ¿no? Será de un 15% y se aplicará sobre la parte de las remuneraciones pagadas en el ejercicio respectivo a cada trabajador domiciliario y residente en Chile, pero contribuyentes que exporten servicios del conocimiento, la economía digital, en fin. Después va a venir el tema de las donaciones, que se va a implementar de manera inmediata. La repatriación de capitales también. Y la exención de contribuciones para los mayores de 65 años. Recordemos que una parte de la Asociación de Municipalidades llegó a un acuerdo cuando el gobierno les dice, ¿no es cierto?, les vamos a restituir todos los fondos. Y esos fondos, ya hicieron el punto algunos alcaldes, dijeron no es con todo el alcalde que llegamos a ese acuerdo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Que esta compensación total significa que va a ser un gasto del fisco. ¿Cómo se va a pagar esa compensación? Y eso es el punto que levanta el alcalde Bodanovich de Maipú. Se perjudica a los más pobres para beneficiar a los más ricos. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener que pagar de alguna manera con los recursos esta restitución. Y eso también va a ser muy muy pronto. Chau a las contribuciones para todas las personas mayores de 65 años para su vivienda principal. Ignacio, sí. Sobre ese punto. Bueno, primero hubo algunas adecuaciones, ¿no es cierto?, en el margen respecto a las que tú mencionas. Pero seamos claros, aquí se aprobó todo lo medular del proyecto. Cierto, por un voto, pero todo lo medular del proyecto. Entonces, ¿dónde va a estar la discusión? O sea, si le seamos claros, la discusión va a estar en algunos aspectos específicos, en la tercer trámite, pero sobre todo en el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la invariabilidad tributaria. Esa es la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Porque Chile es una república democrática, artículo 4 de la Constitución. Eso significa soberanía parlamentaria. O sea, en la historia de la democracia moderna, desde el siglo XVII en adelante y hasta nuestros días, el Parlamento existe para el tema impuestos, presupuesto y gasto. The power of the purse, que le llaman los estadounidenses en esa rica tradición constitucional. No hay tributación sin representación. O sea, el rol del Parlamento es la clave para definir las reglas que son generales, que son permanentes. Esas son las leyes. La democracia es alternancia en el poder, son gobiernos de la mayoría, pero tú no puedes dejar atado y bien atado hasta por 25 años normas tributarias que son la base, la esencia de la soberanía parlamentaria. ¿Ya qué? ¿Cecilia? No, sí, digo, ese argumento que lo comentábamos el viernes pasado, ha tenido, tú lo ves todavía bien fuerte, seguro, porque ha habido voces yo diciendo... creo, Cecilia, para terminar, que los argumentos que han dado a conocer Jorge Correa Sutil, que no es un extremista de izquierda, Tomás Jordán, varios constitucionalistas,
de centro, por así decirlo, son muy potentes. Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional, que está en un cambio, ¿no es cierto?, de la presidencia, que son mayorías también semipolíticas, va a tener aquí una decisión muy importante, porque la invariabilidad del decreto de ley 600 fue apoyada en dictadura, con otro esquema parlamentario. Hoy día estamos en democracia, república democrática, artículo 4 de la Constitución, soberanía parlamentaria. Yo creo que esta es una discusión muy de fondo. Bueno, yo preguntaba por esto de la restitución de los recursos a los municipios, ¿no es cierto? Que se van a pagar con impuestos generales, de ahí va a salir los recursos para esta restitución. ¿Qué les parecía eso? Si de alguna manera todos van a financiar los privilegios de algunas personas de muchos recursos que sí están en condiciones de pagar contribuciones, esa es la pregunta. Bettina. Sí, Cecilia. A ver, lo que dice el alcalde Bodanovich no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando se plantea de que acá los vecinos de Maipú van a pagar la exención de contribuciones de los vecinos de, por ejemplo, Las Condes o Lo Barnechea, o Vitacura, comunas asociadas a ingresos más altos, eso no es así. ¿Y por qué eso no es así? Porque desde el día 1, desde el inicio de la discusión del proyecto, el gobierno siempre ha planteado que los menores ingresos que producto de esta exención se producen en el Fondo Común Municipal, que es el fondo que financia en buena medida las comunas de menores ingresos, va a ser compensado desde el gobierno central. Entonces, cuando en un inicio la bandera de lucha era exención pero con compensación en materia de contribuciones, y eso quedó aclarado y eso quedó establecido, luego se busca otra crítica más, que es un poco lo mismo que sucede con el tema de invariabilidad tributaria, ¿no es cierto? Se levantan múltiples temas y después se logra converger hacia una redacción que genera un acuerdo más con votos adicionales, con 3 senadores del PPD. Resulta curioso que 3 senadores del PPD no representan al PPD, como nos recordaba Nicolás, pero eso ya es una discusión política, ¿no es cierto? Las curiosidades de la política actual. Pero Bettina, para entender bien, ¿de dónde salen los recursos con los que se va a compensar así 100% los recursos que van a recibir menos por menos contribuciones? Bueno, esa respuesta es bastante obvia. Y es de impuestos generales, efectivamente, pero eso no significa que sea el vecino de Maipú el que esté financiando la exención de un vecino de mayores ingresos. Entonces, a mí me parece que hemos visto desde distintos sectores de la oposición, desde el nivel municipal, desde el Parlamento, cómo se ha ido tratando de instalar ideas que no se condicen con lo que realmente tiene el proyecto. Y déjame terminar bien corto con el tema de la invariabilidad, de la constitucionalidad o no de esta medida de invariabilidad. A lo largo de los últimos 60 años hemos tenido distintas normas que le entregan invariabilidad tributaria a los inversionistas en distintos momentos del tiempo y que ha pasado por el Congreso y que se han aprobado en conjunto con la actual Constitución vigente. Entonces, a mí me parece que seguir generando estos cuestionamientos. Yo no he escuchado análisis de por qué en el pasado esas invariabilidades, esas leyes de invariabilidad eran constitucionales y esta actualmente no va a ser. Entonces, yo creo que, está bien, la oposición va a recurrir al Tribunal Constitucional, cosa que recordemos que hace 3 meses atrás, cuando se inicia la tramitación de este proyecto, antes de conocer el texto, ya se dijo, no, vamos a ir al Tribunal Constitucional, porque esta es una ley miscelánea y la ley y la Constitución prohíbe leyes misceláneas. O sea, desde el día 1 que están amenazando con ese instrumento, será parte de las reglas del juego, pero lo único que eso demuestra es la intención y el objetivo final desde la oposición de querer trancar este proyecto, porque en el fondo no creen en la necesidad de avanzar en materia de crecimiento económico. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en este primer café de hoy con Ignacio Walker, Nicolás Izaguirre, Cristian Monkever, Bettina Hortz. Bueno, todo el tema de la mega reforma, me imagino que haya sido aprobada en el Senado no es mucha novedad. Siempre está seguro que se iba a aprobar por un voto o por más votos, pero que se iba a aprobar. Las novedades, digamos, en este sentido que se han dado en el contexto de la aprobación son algunas indicaciones, algunos pequeños cambios que hizo el ministro Quiroz, como esto de las contribuciones, la restitución de los fondos. También hay reserva de constitucionalidad de senadores de oposición por los proyectos ambientales, que se les va a devolver la inversión a aquellos proyectos que después de haber comenzado sean les pongan alguna traba por razones de ambiental. A ver, Nicolás Izaguirre, sobre las novedades, digamos, bueno, ¿no? ¿Te acuerdas cuando comenzamos a discutir esto que nos reímos un poco y algunos se molestaron por ¿cómo se llamaba esto? El tutti frutti. Sí. Yo creo que eso fue de una astucia gigantesca por parte del gobierno, porque mezcló los temas más diversos y en medio de toda esta cuestión, a río revuelto ganancia de pescadores, dicen, está pasando colado el corazón de esto que es el problema, que no es ciertamente el problema de los pañales, ni cierto de los remedios, ni cuánto exactamente se va a devolver al Fondo Común Municipal. El corazón de este problema es que se está congelando la carga impositiva total a la renta. O sea, ¿cuántos años vinimos discutiendo que en Chile tenía un sistema tributario distorsionado en que básicamente se recaudaba sobre la base del IVA, que era regresivo? En tanto el impuesto a la renta, ¿cierto?, en sus diversas manifestaciones era bajo. Esa era nuestra diferencia con los países desarrollados. Bueno, y hoy día se está congelando la parte peor y no estamos diciendo nada, estamos discutiendo los pañales. Es una cosa insólita. Yo lo encuentro de una astucia gigantesca, porque como te digo, el problema no es que tú le des invariabilidad a un proyecto de inversión que ya hubo en el pasado, por algunos años, con alguna... El problema es que le estás congelando la carga tributaria al socio, y eso no se sabe, no se dice, porque no se discutió. Dicho sea de paso, para que veas tú que en esto yo trato de ser ecuánime, hay un par de cosas que son muy inconvenientes que las propuso la izquierda, que se refiere al anatocismo y al tema de borrar el registro de deuda, que todavía están vigentes y que tampoco se han discutido bien, que tampoco debieran ir. Yo estoy en contra de esas cosas ¿De la que ley del propuso olvido? La izquierda. Exacto. ¿Por qué estás en contra? Y el anatocismo. No me voy a ir una vez más. Eso es lo que no quiero que pase. Discutir los detalles y que pase el problema central colado. Es que ya el tema central que tú consideras central ya está ya está dicho, ¿no es cierto? Creo que tengo alguna experiencia para decirlo, para mostrar por supuesto, claro, que tiene que ver con la con la reintegración. No, con la cópula de reintegración lineal. Eso. Ese es el problema central. Claro. El que aquí los impuestos personales quedaron congelados. ¿Y eso cuántas veces lo has discutido? ¿Cuánta gente lo tiene claro? A ver, muy pocas. Cristian Monkever. ¿Está muteado, Cristian, parece? No, aquí estoy. Lo que pasa es que Nicolás, que tiene toda la razón, y además nos recuerda que tiene buena experiencia en temas de Hacienda, y está muy bien, y eso aporta al debate. Nos señala de los efectos nocivos o potencialmente nocivos o complejos o con dificultad que se vienen para adelante producto de esta reforma. No tengo cómo discutir ese punto de vista específico respecto del impuesto de los socios que pacten la invariabilidad tributaria si se mantiene invariable también. La verdad que lo desconozco en ese punto específico. Sí, es así. Es así. Y por lo tanto es un punto que está sobre la mesa, hay una comisión mixta, en fin, sobre esta materia. Pero desconozco ese aspecto que también, yo no quiero relativizar los argumentos, pero Nicolás, quienes pacten invariabilidad no creo que sean muchos. Y por lo tanto el universo de beneficiados o afectados, en fin, respecto de la invariabilidad tampoco va a ser, no va a ser determinante respecto de la caja fiscal y el proceso de recaudación.
no es de magnitud. Creo que es relevante, está bien, no quiero disminuir la relevancia de Nicolás, pero hay otros aspectos que sí son urgentes resolver y que bueno que se hayan resuelto bien. Por ejemplo, lo que decía Tomás Bodano, y que es una discusión más política, estoy de acuerdo, respecto de la rebaja de las contribuciones. Y es muy legítimo lo que planteó el presidente Kast. Él señaló que las personas mayores de 65 años no deben pagar ese impuesto a las contribuciones, y por lo tanto por eso se avanzó, incluso sin exenciones, sin eximir a nadie. Después las lecturas políticas que se hagan, a quién va a afectar o a quién va a beneficiar, yo creo que lo importante es que el gobierno se hace cargo de resarcir esa baja disminución aportando al Fondo Común Municipal. Entonces yo creo que es un tema que sí es relevante, que es políticamente importante y de impacto, y lo importante también es que los municipios van a quedar con una caja suficiente como la que tenían antes, incluso entiendo que mejor, pero vuelvo a plantear y vuelvo a tirar la pelota para adelante. Yo creo que terminada esta etapa, o intentar tirar la pelota para adelante, terminada esta etapa de aprobación de un proyecto, o casi de aprobación, lo que corresponde es ponerse mano a la obra y iniciar la etapa siguiente, que es generar empleo, generar crecimiento, generar actividad económica. Yo creo que ahí tiene que estar centrado el foco del gobierno. Tengo una curiosidad. En el primer café me tocaba en varias oportunidades hablar con republicanos, ¿verdad? Y ellos dicen que están en contra de las contribuciones porque es un atentado a la propiedad privada. Por principio están en contra. De que las dijeron que eran antiéticas. Dijeron que eran antiéticas también, ¿no? Sí, entre otras cosas. Yo quería saber si Renovación Nacional también por principio está en contra de las contribuciones. O sea, no me atrevería a hablar por Renovación Nacional. Bueno, tú pero entonces. Alguna. No, pero lo voy a hacer. No. Presidente del partido, usted tiene autoridad, tiene autoritas, claro. Puede hablar. Sí. Oye, nosotros, o sea, no existe un principio planteado de que sean atentatorias a la propiedad privada. Yo creo que la propiedad tiene que cumplir una función social, y eso es evidente, y por eso existen las normas que acompañan a la propiedad, y entendemos que es muy relevante la propiedad privada y que hay que protegerla, pero evidentemente también cumple una función. Espera, Ignacio, cierra Cristian. Entonces cumple una función social, y por lo tanto, y por lo mismo, y los impuestos cumplen también una función social. El punto es hasta dónde aprieto, o hasta dónde exijo, o hasta dónde estrujo. Y yo creo que está muy bien, y por eso hago el matiz. Nosotros yo no pienso ni por asomo que el cobro de un impuesto atente contra la propiedad privada. Es un complemento, ¿no es cierto? Todos tenemos propiedad de algo y sobre eso tenemos que pagar impuestos, y hay que contribuir al bienestar común. Y eso es así, y eso es la lógica de los impuestos, y en eso se basan. Hay que ver si exigen mucho, o apretan más, o apretan menos, o asfixian más, o asfixian menos. Yo creo que está en lo correcto el que se busque que personas que han pagado su vivienda, que en un país donde muchas personas acceden a la propiedad de una vivienda, al final, en su vivienda que pagaron, y que no tienen por qué cambiarse, porque a veces le dicen, bueno, cámbiese de casa. Claro, no, ¿por qué se tiene que cambiar? Se pague menos impuestos. Claro, la diferencia está en si se focalizaba o no en las personas que no podían pagar y a todos. Y parece que allí hay un matiz entre republicanos y Chile Vamos. Sí, yo habría focalizado, sí, pero no se focalizó. Ya. Evidentemente hay personas que de muy alto ingreso, que a lo mejor es razonable que sigan pagando porque tienen los recursos, de que hecho, tengan más de 65. El ministro Quirós dijo que él voluntariamente los va a pagar. Pero mira, vayamos al fondo del tema. Pero al fondo... No va. Sí. Vayamos al fondo del tema. Ignacio Walker, sí. Mira, podemos discutir tal o cual aspecto, muy interesante, por supuesto, todo es muy interesante. La paradoja de esto, como lo hemos hecho ver con Nicolás y Aguirre todos los programas durante 2 meses, es que están casi todos de acuerdo, la gran mayoría de acuerdo, en los 2 temas centrales, que son la rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23%, con Nicolás hemos estado sistemáticamente a favor de eso, y a favor del tema de la permisología, que es lo que tiene trancadas las inversiones. Sin embargo, ¿no es cierto?, se logró este acuerdo por un voto. ¿Por qué? ¿Y cuál es el fondo del tema? Aquí hay un proyecto ideológico. Ese es el fondo del tema.
un proyecto ideológico del Partido Republicano. Si es que la memoria es muy frágil, Cecilia. Hace 3 años tuvimos la segunda convención constitucional. Hubo un informe unánime, no de amplia mayoría, de la comisión experta, desde el Partido Comunista, Alexis Cortés, hasta el Partido Republicano, Fontaura, unánime. Y el Partido Republicano, que tenía 22 de los 50 votos, se engolosinó y dijo, no, yo lo quiero todo para mí. Y redactó un proyecto absolutamente como un traje a la medida, ideológico, del Partido Republicano, que fue rechazado por el 56% de la ciudadanía. Entonces, esto no es nuevo. El Partido Republicano ha sido perfectamente consistente en llevar a cabo durante 7 años, desde su surgimiento el año 2019, un proyecto que no quiere acuerdos, que no busca acuerdos. El Partido Republicano tiene un solo gran principio durante 7 años: oponerse a todos los acuerdos que se han planteado en la política chilena en los últimos 7 años, incluido, ¿no es cierto?, la reforma provisional de enero. Y ha sido perfectamente consistente. No le importó nada que la comisión experta fuera unánime. Entonces, déjeme terminar. Entonces, lo que hay aquí es un proyecto político, ideológico, encarnado por José Antonio Caz, con el Partido Republicano, que ha marcado todo, ¿no? Y Chile Vamos aparece como una fuerza muy subordinada, a la que yo tengo mucho respeto. Todos sabemos cómo ha sido tratada o maltratada, ¿no es cierto?, por esta lógica, ¿no es cierto?, de buscar imponer un modelo a troche y moche. Bueno, entonces la verdad es que no hay nada de lo cual extrañarse. Este es un partido en que no busca acuerdos, ¿no?, que busca imponer un modelo político ideológico propio. Y ese es el fondo del tema, a mi juicio. Más allá de los acuerdos, es interesante tal vez hablar de esto, de los proyectos ideológicos, que son legítimos, supongo, para todos. Pero no imponerlos a troche y moche. Bueno, pero hablemos de proyectos ideológicos. ¿Qué significa eso? Que este proyecto... Es lo que Mario Góngora, el historiador Mario Góngora, llamaba las planificaciones globales, ¿no? Él decía, mire, con Frei, Allende y Pinochet hay muchas diferencias, pero fue la irrupción de las ciencias sociales, de los proyectos ideológicos, se acabó el estado de compromiso, como le llamaba Tomás Mulián durante 100 años, ¿no? Y eso se revivió con la concertación. Si todo esto reivindica lo que fue el proyecto de la concertación de 20 años, que no quiso imponer un modelo ideológico, que quiso buscar acuerdos, Cecilia, en favor del país. Eso se acabó. Pero yo quisiera que dejaran claro, pero interesante conocer las diferencias ideológicas legítimas entre una idea del Partido Republicano, de la centroizquierda, de Chile Vamos, a eso me refiero. Porque el Partido Republicano con Nacional Libertarios tiene una convergencia ideológica. Mira lo que tú mencionabas, ellos son contrarios por principio, libertarios, a las contribuciones. ¿Por qué? Porque no creen en los impuestos al patrimonio. Claro. ¿Cuáles son los impuestos al patrimonio? Las contribuciones de bienes raíces, los impuestos de herencia, son impuestos al patrimonio. Ellos no creen en eso, ¿no? Se ponen de espaldas a 100 años de historia tributaria en el mundo. Entonces, otra cosa son los súper ricos, yo tampoco creo en eso. Pero aquí hay un tema ideológico. Cuando ellos dicen, por principio nos oponemos, hay que tomarlos en serio, y vamos a ver lo que dice Libertarios ahora en la Cámara de Diputados. Entonces, raya para la suma, Cecilia. Yo creo que el Partido Republicano ha sido perfectamente consistente durante 7 años de vida. Ahora, este proyecto, cuando se habla de proyecto ideológico, muchos comentarios, he leído columnas que critican esto, comparándolo con la política, por ejemplo, que defendía Vigi, que el candidato... ¿Están así? Dictadura, esto es en democracia. Sí, no estoy hablando de dictadura, importante. Estoy hablando de la candidatura de Vigi. Era menos ideológico que Sergio de Castro, era más pragmático. Pero Vigi, candidato después, cuando ya se termina la dictadura, y su programa de gobierno. Así le fue también. No. Así lo fue también. A eso quería ser interesante conocer eso ustedes que vivieron esa época. Sí, Betina. Cecilia, yo si bien no viví esa época en política activa porque era menor de edad, pero sí, a ver, hay varias cosas acá que planteó Ignacio que me gustaría de alguna forma también poner en contexto. Es un tema del pasado, lo que pasó hace 3 años atrás en el segundo proceso constitucional entre la comisión experta, en la cual yo sí participé,
y después lo que pasó en el Consejo Constitucional. Uno, recordar que el segundo proceso constitucional en las encuestas nunca contaba con aprobación ciudadana. Antes que hubiese estado escrita la primera palabra de ese texto, que después se plebiscitó, ya en la opinión pública el proceso el proceso final se rechazaba. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada un poco más amplia respecto de qué pasó en ese segundo proceso. Pero ¿cómo le fue el informe de la comisión experta, Bettina? Te felicito. La comisión experta, ¿Cómo le fue al informe? Sí, la comisión experta siempre fue un borrador, porque sí, claro. ese texto tenía distintos vacíos, porque había algunos temas en los cuales simplemente no nos pudimos poner de acuerdo. Pero y como no era un texto final, simplemente en las cosas en las cuales no nos podíamos poner de acuerdo, decíamos, ok, que sea el próximo que rellene esos vacíos. Entonces, ojo, si ese texto hubiese sido un texto final, yo tengo mis dudas que hubiese salido con la misma facilidad o con la misma unanimidad con la que salió finalmente. Entonces, pero eso es un debate abierto. Yo te felicito en todo caso, los felicito a todos ustedes por el esfuerzo que hicieron. Se hizo un gran trabajo, pero era un texto, un borrador. Habían cosas no resueltas que decidimos no resolver, porque eso iba a trancar muchas de las conversaciones, y como venían otros, bueno, se pasaba la pelota. Eso por un lado. Pero respecto de lo que planteaba, y pensando un poco más en los próximos 3, 4 o los próximos 20 años, porque acá se habla de las negociaciones. Yo antes de comercial les dije que la oposición en el fondo no cree en crecimiento económico. Ay, se nos cortó la comunicación con Bettina, es que tiene una conexión de internet un poco inestable, se volvió a conectar. ¿Estás ahí, Bettina? ¿No? Ya. Pero mira, una palabra más. Bueno, pero a ver, pero el tema, pero más allá del sí. Pasado del. ¿Puedo comentar? Sí, Nicolás Izaguirre. Mira, yo creo que lo que dice Ignacio es extremadamente lúcido. Creo que es el drama de Chile actual. Y lo viene siendo no solo desde este gobierno, desde que nos comenzamos a polarizar. Yo tampoco creo en el polo de izquierda, para nada. Y si hay distintas posiciones en la oposición actual respecto de cuándo colaborar o cuándo disentir del actual gobierno, yo estoy súper disponible a eso. Porque lo que creo es que Chile necesita reencontrarse en el centro, como lo vengo diciendo viernes a viernes. Fue cuando perdimos esa capacidad de reencontrarnos, porque por lo demás es lo que te dice la historia mundial. Lean un poco de historia, cómo logró Inglaterra, cómo logró posteriormente Francia, Europa entera salir adelante, hacer la revolución industrial, Estados Unidos, los grandes pactos después de la Segunda Guerra Mundial. Han sido los momentos de encuentros los que han significado progreso y bienestar para la humanidad, no los momentos de polarización que terminan pésimo. Y desgraciadamente, cuando se dice acá es que no creen en el crecimiento económico. O sea, yo tengo que estar de acuerdo con todo, si no, de lo contrario me voy a las galeras. Es como, cuando me acuerdo, en los años 70, yo estaba terminando mi magíster, que los Chicago de la época decían que los de Cieplan y otros economistas de oposición éramos gaffiteres. O sea, no teníamos ningún derecho a opinar. Y mira la que nos llevaron después de la crisis del 82. Si de las 7 medidas de esta mega reforma yo he dicho que estoy de acuerdo con 2 o 3, que son sí. Importantes, pero las otras 4 son pésimas. ¿Y por qué no podemos discutir? Dios mío. Uh-huh. Ahora, bueno, ya fue, esto ya prácticamente está aprobado, entonces... Bueno, falta la Cámara de Diputados. Sí, falta la Cámara de Diputados y si va a comisión mixta, pero lo más probable, seamos realistas, Nicolás, o sea, lo más probable es que se apruebe. Sí. Bueno, pero vendrá un nuevo gobierno y yo por lo menos creo que hay ciertas cosas que veremos si viene lo que se aprobó, que hay que retrotraer. Bueno, veremos que un gobierno si no dura para siempre este gobierno, pues. Pero vamos a ver de qué color político el próximo gobierno, eso quería decir. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy con Cristian Monkeberg, Bettina Horst, Nicolás Izaguirre, Ignacio Walker. Han estado analizando desde diversos puntos de vista la mega reforma que, recordemos, se aprobó en el Senado, que pasa a la Cámara de Diputados y quizá a comisión mixta. Todavía no está seguro aquello. Bettina, antes de irnos a comerciales, tú tenías la palabra. Cecilia, espero ahí haber vuelto. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bien. Sí, Cecilia, es difícil hablar ahora de la reforma, lo que está pasando en el Congreso, cuando escuchamos esta emergencia hoy día, ¿no? Por supuesto.
lo hemos dicho desde el comienzo, estamos pendientes de lo que está pasando y mientras tanto también comentando el otro lado, ¿no? Que es la actualidad política. Betina. Sí, un tema, una frase que yo también planteé en momentos anteriores de este programa respecto de que la oposición uno observaba un real compromiso por el crecimiento económico. Obviamente Ignacio y Nicolás lo han planteado una y otra vez respecto de la posición de ellos en cuanto a la necesidad de recuperar la capacidad de crecer, y en eso estamos todos de acuerdo. La pregunta que yo hago, lo que me hago respecto de los próximos 3 años que quedan de este gobierno y a futuro, hoy día cuando hay una oposición que busca tener posiciones unánimes desde el Partido Comunista hacia la democracia cristiana, también han complejizado y han complicado las conversaciones que pueden haber con el oficialismo. Entonces, la pregunta es, los primeros 20 años de la concertación, en las cuales fueron parte Ignacio, fueron parte también Nicolás, en los cuales no estaba el Partido Comunista y ese sector del Frente Amplio hoy día que es muy cercano al Partido Comunista, sentados en la mesa discutiendo reforma y llegando a acuerdos. ¿Cómo ven esa camisa de fuerza que hoy día se ha puesto la oposición de tener que incorporar siempre también las miradas del Partido Comunista y de sectores más radicalizados desde el Frente Amplio? Yo creo que eso también es una pregunta que hay que hacerse respecto de cuál es la verdadera identidad desde la oposición, dado que hay miradas tan distintas que hemos visto en esta semana han complejizado cualquier conversación con los sectores del oficialismo. Nicolás Aguirre, si quiere responderle a Betina. Hace mucho tiempo atrás sacamos una carta de economistas progresistas, digamos, más bien de la órbita socialdemócrata, donde planteábamos la apertura respecto de un conjunto de temas que aquí hemos repetido con Ignacio, también Ignacio citaba a José Pablo Arellano. Por tanto, nuestra disposición ha sido siempre, digamos, a conversar. Incluso se llamó a una cuestión técnica, pero la verdad es que, como muy bien dijo Ignacio, me ahorra palabras, yo creo que en el gobierno se impone la mirada ideológico extrema de republicanos, que es esto o solamente esto. Entonces es tremendamente difícil. Yo no le tengo miedo, y lo digo abiertamente, a que si hay una coyuntura donde parte de la oposición puede, conversar con el gobierno y acordarse estas cosas, y otros no están de acuerdo, bueno, no estarán de acuerdo. Lo mismo hizo Chile Vamos en el caso de la reforma de pensiones, en que el Partido Republicano, recordemos, una vez más estuvo en desacuerdo. Por tanto, es posible geometría variable. Ignacio. Mira, yo creo que la pregunta que hace Betina es muy legítima. O sea, existe la derecha dura, por así decirlo, no me gusta hablar de extrema derecha, la derecha dura, republicanos, nacional libertarios, existe la izquierda dura, ¿no? Partido Comunista Frente Amplio, lo que fue la Prueba de Dignidad, y no existe la oposición. Hay oposiciones porque hay una diversidad interna tal que las diferencias ya no solo son entre los partidos, sino que al interior de los partidos, como hemos visto en las últimas 2 semanas en el Partido Socialista y en el PPD. Entonces, hay que ser realistas. Yo soy chanchito práctico. Aquí hay una realidad de mucha diversidad, de gran fragmentación política, partidaria y electoral, 14 partidos en el Parlamento. Entonces, yo creo que más que la mala o buena voluntad de cada actor político y lo que representa, aquí hay un tema de incentivos institucionales que están mal puestos, ¿no? Entonces, yo lo que creo hacia el futuro, Cecilia, que más que apelar, insisto, a la buena voluntad o mala voluntad de los actores, hay que introducir una reforma que es muy sencilla, para pasar de 14 partidos políticos en el Parlamento a 5. Prohibir los pactos. Prohibir los pactos electorales, que Perfecto. Fue lo que hizo Chile sabiamente entre el 58 y el 62, bajo el gobierno de Jorge Alessandri, el bloque de saneamiento democrático. El año 57, al final del gobierno de Ibáñez, había 17 partidos en el Parlamento. A los pocos años había 6. ¿Por qué? Porque se prohibieron los pactos electorales. Entonces, yo sé, son temas más de fondo, Cecilia, que van pero más allá de la recordemos que coyuntura. hubo un proyecto de ley en el gobierno anterior que no prosperó, ¿no es cierto? Claro, que lideraba pero a las ideas buenas Elizalde. les llega el tiempo. A las ideas buenas les llega el tiempo. Y nosotros hay que hacer malabaristas para ser ministro del Interior o secretario general de la Presidencia en cualquiera de estos gobiernos. Porque en este cuadro de fragmentación electoral y política y partidaria,
en el Parlamento, es muy difícil armar mayoría. Entonces, ahí hay un tema de fondo. Ahora, en el corto plazo, unidad en la diversidad. Eso vale tanto para el oficialismo como para la oposición, porque el oficialismo, yo estaba leyendo la prensa de hoy día, pues, la diputada Martorell y no sé qué, y la derechita cobarde y el Chile Vamos, bueno, yo creo que el Chile Vamos ha sido de una paciencia y de una lealtad con este gobierno sobrecogedora, enternecedora, realmente, porque han sido maltratados, como lo vemos a diario en la prensa. Entonces hay un tema de largo plazo, estructural podríamos decir, de incentivos electorales, ¿no es cierto?, mal colocados, y hay un tema de corto plazo, termino con esto, que es la voluntad de los actores. ¿Por qué? Porque Chile tiene un sistema presidencialista. Entonces, el jefe de Estado, que es jefe de gobierno, que es líder de una coalición, que es el presidente de la República, tiene que mostrar las cartas. Y el presidente Kast puso todas las cartas, toda su apuesta, en el ministro Jorge Quirós, ¿no? Que no es una persona que tenga pericia política, o sea, lo que pasó con los 3 senadores del PPD, perdónenme, pero es una cosa increíble, que a las pocas horas, ¿no es cierto?, en la práctica cambia ese acuerdo, muestra una impericia política muy grande, pero ahí están los ministros Alvarado y García, que saben de política, que son los únicos representantes en el Gabinete de Renovación Nacional y la UDI, que tiene un ministro cada una. Entonces, bueno, faltan 3 años y medio, ¿eh? A ver, a propósito de lo que dice Ignacio Walker sobre Renovación Nacional, se refiere también a la secretaria general, Catherine Martorell, ¿verdad? Que dio una entrevista. Recordemos que el presidente Kast que recibió a Renovación Nacional, y Renovación Nacional como que le dio más o menos, mire, esto creemos nosotros que se debe hacer. ¿No es así, Cristian Monkeberg? Y ahora... Yo creo que nuestro Cristian Monkeberg se sienta a los Buda todos los viernes cuando va acá. A ver, Cristian Monkeberg, le doy la palabra, porque dice, ¿qué dijo Catherine Martorell? Los republicanos deberían darle las gracias a RN porque se quedaron callados, porque en el minuto en que todos los de Renovación Nacional, incluido nuestro alcalde, nuestros concejales, los senadores, nos cansemos y salgamos a responder de verdad, eso puede ser muy difícil para ellos. Hizo hincapié en que les falta experiencia y que, bueno, estamos acá porque nos quieren, y si no nos quieren, bueno, nosotros también podemos tomar nuestras propias decisiones o podemos querer estar con quien nos valore, entre otras de las frases de Catherine Martorell. Cristian Monkeberg. Oye, sí. La tiene fácil, Monkeberg. Sí, no. Vamos, Cristian, vamos que se puede. No, sí, de todas maneras. Oye, lo que pasa es que RN y la UDI son partidos que tienen bastante experiencia en lo que es ser gobierno, y por lo tanto la paciencia de chino, que es un término muy bien utilizado, que es centenaria, milenaria, digamos, no centenaria, mucho más que eso, porque las cosas van ocurriendo, es un tremendo ejemplo, y por eso Ignacio ha dicho paciencia. Yo creo que hay que agregar paciencia de chino. Porque hay que tenerla, pero por lo mismo yo creo que el proceso que se ha vivido es oportuno y es bueno que se haya vivido, en el sentido de las recriminaciones, las advertencias que hace la secretaria general Catherine Martorell del partido. Lo que pasa es que hay que guardar y llega un minuto en que hay que ponerse a trabajar, y lo decía Betina muy bien. Y por lo tanto yo creo que lo que ocurrió en estas 3 semanas anteriores, con discusiones, debates, con una convocatoria que hace José Antonio Kast a los partidos para seguir generando buena disposición, me parece muy bien, me parece muy bien. Creo que es lo que corresponde. Ahora, esto no va a ser fácil, si para qué venimos con cuentos, porque se sigue insistiendo en una lógica más de colaboración que de coalición, en fin. Fue todo muy retrocedamos un poquito, vamos a retroceder un poquito. Fue todo muy abrupto. Hubo un debate intenso y un darse duro políticamente, ¿no es cierto? Con debates muy intensos entre lo que era republicano y Chile Vamos, y en 30 días hubo que adecuarse y ordenarse, y está bien. Entonces no es fácil, y yo lo entiendo, no es simple. Y de repente aparecen estos brotes o rebrotes de la enfermedad y salen declaraciones de uno y de otro lado,
pero creo que hay un sentido genuino de que le vaya bien al gobierno, y esa paciencia de Chino la vamos a seguir cultivando, porque creo que es importante, creo que es relevante. No voy a entrar porque podría terminar, y la izquierda o la oposición tienen un tremendo desafío por delante de ordenarse. Hacía una pregunta muy legítima Betina, ¿y cómo lo hicieron ustedes con el Partido Comunista, que tiene muchas más diferencias con el socialismo democrático que las diferencias que nosotros podamos? Por favor, eso es así. Entonces, también han tenido que vivir ese trance, y vaya que les pasó la cuenta, porque la democracia cristiana se dinamitó en ese proceso de renuncias y de alejamiento. Entonces, no es fácil este proceso que se está viviendo. Hay que cultivar la paciencia de Chino. Hay que seguir insistiendo. Cristian quería saber qué decía ese documento que le entregaron al presidente Kast de Renovación Nacional. ¿Qué le piden? A ver, en términos simples, que la paciencia de Chino en los 4 años. A ver, me explico. Que se tomen acciones y decisiones de incorporación genuina y equilibrada de los partidos al gobierno, que se recojan las diferentes opiniones, que se entienda que no son miradas únicas, en fin, lo que hemos venido conversando. Y el partido lo va a seguir haciendo porque hay mucha cultura acumulada y experiencia acumulada de gobierno, de gobernar, y sabemos los sinsabores que significa gobernar. Y con esto termino. La responsabilidad de los partidos que gobiernan es mayúscula, y más cuando eres partido de gobierno. Entonces hay que hacer muchos sacrificios, y yo creo que el Partido Republicano está en ese proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido, porque si no nos podemos seguir demorando. Ahora, termino con una pura cosa. Yo no sabía que a Nicolás lo habían tratado de gaffiter. Me encantaría tener un gaffiter como Nicolás. No. Me encantaría. Un gaffiter de la economía, imagínense. Trataron ¿Qué gaffiter más de lujo? Nicolás, sí. Yo era muy joven y completamente desconocido. Trataron a Alejandro Fox, a Patricio Meller, a los de Ciplan. ¿Al CIEPLAN? Sí. Oye, a ver, puso 6 minutos de Hacienda. A ver, Nicolás, sí. Déjame decir algo. Yo creo, mi querido Cristian, que no le va a bastar la paciencia de China, o sea, van a tener que pasar al Tibet ya. Porque al Dalai Lama la cosa. Claro, exactamente. Sí, Cecilia. Ya voy, Betina, ya voy. Yo lamento que el ministro Quirós, que podía haber tenido una posición más de buscar inclusión. Yo lo conozco, es una persona inteligente. Yo creo que ha tomado una postura muy extrema y de provocar conflictos y de irse con la suya y nada más que con la suya. Y el país no termina con la mega reforma. Hay temas importantes como el tema laboral, pues. Lo que se viene ahora. Yo ya he dicho antes, puesto que me va a generar problemas con mi sector, que yo sí estoy disponible para revisar el tema de las indemnizaciones por año de servicio. O sea, hay una cantidad de cosas donde tú necesitas pactar, porque el mundo, y ojo, hablaban de los brotes verdes recién, yo quiero que la prueba del millón aquí va a ser si esta mega reforma va a sacar para adelante la economía o no. Y vamos a ver el segundo semestre. Yo tengo mis serias dudas, sobre todo porque se recrudeció el conflicto en Irán, de que la economía vaya a repuntar muy rápidamente. Serias dudas. Entonces, necesitan conversar, y está bueno que sean un poquito menos prepotentes. Lo que se viene, ya el ministro de Hacienda lo ha dicho en esta segunda etapa, después de la aprobación de esta reforma, es la reforma al mercado de capitales, la agenda de adaptabilidad laboral que mencionaba Nicolás, y nuevas medidas para destrabar la inversión, aparte de las que ya contiene esta mega reforma. Betina. Y equilibrar el gasto fiscal. Además. Ahí se van a encontrar con una muralla. Sí, Betina. Sí. Oye, yo creo que la política se trata de tener paciencia de Chino. Acá los otros 3 panelistas han tenido destacadas posiciones en la política activa, yo no, pero viéndola desde afuera, sin duda que para todos los sectores la paciencia china es lo que se requiere en política. Y también veamos lo que pasa al interior del Partido Republicano, porque, por ejemplo, en el tema de apuestas en línea, también ha habido diferencias entre lo que ha planteado el gobierno y lo que ha planteado su partido base, que es el Partido Republicano. Entonces, las miradas distintas van
incluso al interior del oficialismo y al interior del gobierno. Entonces, acá el tema de la paciencia es algo que sin duda que hay que cultivar. Ahora, lo que uno hubiese esperado respecto desde la oposición de las diferencias respecto a esta reforma, yo hubiese esperado un planteamiento más bien en la línea de que yo como sector político de oposición de izquierda no creo en estas medidas, pero bueno, el día que seamos gobierno tendremos que analizar cuáles dieron resultados y cuáles no, y en función de eso corregir. Pero partir a priori de que todo lo que se haga hoy día se va a retrotraer mañana es meterle más inestabilidad e incertidumbre al sistema, que también Valentina, si me permite, pero déjenla terminar. Déjenla terminar la idea. Que termine, que está tan clara. Sí, déjala terminar. Yo entiendo que Ignacio y Nicolás incluso tienen matices respecto a lo que ha planteado la oposición, quizás sus sectores más históricos políticos, pero de lo que se ha visto desde distintos dirigentes, de lo que es hoy día la oposición activa, eso ha sido un poco el planteamiento que se ha instalado. Y respecto de las tensiones entre Renovación Nacional, la UDI, republicanos, oficialismo, yo creo que acá siempre hay que tener presente que mis aliados son con los que yo comparto por lo menos el 80% de las miradas compartidas. Ese 20% de diferencia no lo hace ser mi enemigo, ¿no es cierto? Yo creo que sobre esa base hay que ir construyendo y muy con bien. Gran paciencia, solo como agregar, dijimos. Si me permites agregar cortito. Ignacio Walker. Mira, muy legítimo lo que plantea Bettina. Yo creo que este café de los viernes tenemos esta disposición a mirar más allá de la coyuntura, ponernos de acuerdo, por ahí va la cosa. Pero mira, yo que estoy bien en el tema de la política internacional, recuerdo hace algunos meses, ustedes lo recordarán, cuando J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, va a nombre de Trump a Pakistán para tratar de buscar un acuerdo sobre Irán. Y entonces la declaración pública de J.D. Vance, cuando fracasa esa conversación, dice, ellos, los iraníes, no estuvieron de acuerdo con nuestros términos. Así no se hace política, porque los acuerdos son concesiones recíprocas. Hay que tener una ardiente paciencia, como decía Pablo Neruda y Antonio Escárpita, ardiente paciencia, pero hay que entender que la lógica de la política en democracia, de búsqueda de acuerdos, es sobre la base de concesiones recíprocas. No puede uno buscar acuerdos si usted se allana a mis términos, ¿no? Y si no está de acuerdo con mis términos, entonces no hay acuerdo. Eso es la negación de la política. Ya. Nicolás quería decir algo. Y eso que J.D. Vance es el abierto, si el duro es rubio. Sí. Bueno. En fin. Bueno, ahí tienen que leer mi podcast de hoy día, que es Mirada Internacional, ¿por qué va ganando la guerra Irán? Pero eso es mi podcast Mirada Internacional con Ignacio Walker, que está en YouTube. Oye, pero ¿qué pasó? Cecilia, Nicolás. para tu programa, el recrudecimiento del problema de Irán va a pegar en la economía chilena. Sin duda. Yo pensaba que esto venía tenía dudas y ustedes mismos me lo representaban. Yo creía que no era fácil la solución del conflicto, después pareció que se solucionaba, ahora parece que no otra vez, y eso claro que nos pega. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. En una semana más nos volvemos a encontrar a Bettina Horst, Cristian Monkeberg, Nicolás Aguirre, Ignacio Walker, que estén muy bien. Una semana más que parece que vamos a tener lluvia tupida. Así es. O sea, ojalá que... Vamos a estar haciendo glu-glu el otro viernes. Que bueno, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, chao. Hasta la próxima, chao. Adiós. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.